Estimados jóvenes, el día de hoy vamos a presentar el curso, vamos a hablar, ahí está nuestra aula virtual, el día de hoy vamos a hablar en bioanatomía el tema los virus. Su servidor, Fran Alfaro, contenido de la clase. Vamos a hablar de concepto, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de las características, vamos a hablar de su estructura, su clasificación y su ciclo viral, cómo se replica. Mientras que en los coronavirus vamos a mencionar exclusivamente lo que es estructura, la clasificación y la evaluación, y con respecto a lo que es la fisiopatología y la profilaxis lo veremos en el próximo capítulo. Muy bien, parte 1, introducción, con unas cuantas preguntitas importantes para ver cómo estamos en conocimiento de virus, porque mayormente nosotros sabemos mucho de virus informáticos, de troyanos, pero específicamente sobre virus, vamos a ver de los virus biológicos, vamos a ver, te mando primero 2 preguntas. ¿Los virus comen? A ver, comiencen a razonar todos, a pensar. ¿Los virus respiran? Esa es una pregunta interesante, ¿no crees? ¿Comerán? ¿Y si comen, los virus crecen? O sea, los virus son primero cuando salen son chiquitos y luego pueden crecer más. ¿Qué tanto sabes de virus? Ve pensando porque poco a poco voy a ir preguntando ahorita. Ve pensando, siempre utilizando las reacciones como un sí, como un no. Las reacciones de cada ítem. ¿Los virus excretan? Ay, ay, ay. Por supuesto, si comen, si respiran, de repente un alumno va a decir, profesor, si va a comer, va a respirar, por supuesto, va a excretar. Y ahí viene la última pregunta. ¿Los virus se reproducen? Muy bien. Acá viene algo curioso. Vamos a hacer que los virus se muevan, chicos. Ahí está. Qué bonita imagen. Realmente, los virus son seres muy raros. Más raros que tu ex. Imagínate. Vamos a ver las respuestas. En las respuestas tenemos que los virus no comen. Mala noticia, no comen. Ahí ustedes dirán, caramba, qué raro. Los virus tampoco respiran, chicos, tampoco. Los virus tampoco crecen, los virus, tampoco. Vamos a ver. Los virus, si no comen, no van a excretar, pues. Si no comen, no van a crecer. Y acá viene, acá sí, seguro, acá yo la tinqué, acá los virus sí se reproducen, profesor. Pues te doy una mala noticia. Los virus no se reproducen, qué pena. Qué pena, ustedes dirán, pero profe, pero yo he visto que el virus entró a la célula y había un montón y se reproducía. No, no se utiliza el término reproducción en ese caso. Se utiliza el término replicación. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, entro al aula, estoy con las copias de la clase y comienzo a repartir. ¿Cómo crees que llegó esa copia? Primero, la secretaria de la institución tuvo que imprimir un original. Y de ese original utilizó una fotocopiadora donde comenzó a sacar copias y copias del mismo original. La pregunta te hago, ¿qué ha hecho la fotocopiadora? Ha sacado copias exactas del papel, con la misma impresión, con la misma tinta. Ahora te pregunto, ¿se han reproducido los papeles? Pues la respuesta es no. Los papeles no se han reproducido, se han replicado, se ha sacado copias. Eso es lo que hace un virus. Continuamos con la clase, chicos. Vamos ahora con la segunda parte del tema y entramos directamente con la pregunta, ¿qué es un virus? El virus es un ser que está entre el puente entre la muerte y la vida, específicamente. Es un ser cuando hay condiciones inapropiadas, ¡pac!, se inactiva y se comporta como si fuera un ser inerte, que no tiene vida, y a eso se le llama virión, siempre y cuando esté fuera de la célula. Por eso debajo de virión está la palabra extracelular. Cuando está fuera de la célula se denomina virión. Pero ¿cuáles son esas condiciones inapropiadas? Pues mira, te cuento, rapidito nomás. Cuando un virus tú lo pones en alta temperatura y calor, lo inactiva, a un virus no lo puedes matar, ¿eh? Porque yo te dije que está entre el puente entre la vida y la muerte. O sea, cuando no hay condiciones, ¡pum!, se inactiva y se vuelve como un ser inerte. Cuando hay condiciones óptimas, se activa y comienza a replicarse, a atacar y a ser un proceso infeccioso. Entonces, mira, ¿qué otra condición más? El pH, ¿no? La mamá cuando utiliza la lejía en la casa, el pH es bien lo inactiva el virus y no puede atacar. Mira, qué interesante. ¿Por qué crees que te dicen tienes que lavarte las manos? Cualquier cosa que hagas, lávate las manos. Porque ves esas puntitas que ves son hechos de lípidos y de proteínas.
Mayormente la capa externa del virus, si hablamos del COVID, está hecho de un lípido y el jabón disuelve esa capa rápidamente y hace que esos conectores no se lleguen a chocar con los conectores de la célula y por eso no puede atacar y está inactivo. Qué interesante, ¿no? Pero ¿qué pasaría si estás en una fiesta o de repente tomando bebidas heladas, por supuesto gaseosa, y están muy heladas, demasiado heladas, y tomas y tomas? Tu garganta, yo te pregunto, ¿de qué temperatura es? Es de temperatura tibia, ¿no es cierto? Mira, y si tomas muchas gaseosas heladas, 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 la garganta se pone helado. Entonces, mira, si por ahí, imagina, tienes la mala suerte que entre tu respiración entró un virus, alguien estornudó cerca y entró por tu respiración un virus, este virus inactivo que se llama virión, entra a tu garganta, la humedad, la baja temperatura, son condiciones óptimas para que ¡pum!, se activa. Y ahí puede ser infeccioso y comienza a atacar a la célula. Y de esta manera va a meterse dentro de la célula porque tiene que ser necesariamente intracelular para poder hacer su ataque. De ahí te voy a explicar en qué consiste este ataque. La pregunta del millón. ¿Dónde están los virus? Bueno, los virus se encuentran en todas partes. Lo encontramos en el aire, lo encontramos en la madera, lo encontramos en las plantas, lo encontramos en el agua, lo encontramos en los humanos. ¿Cuántos tipos de virus hay? Bueno, las formas y variedades, hay un sinnúmero de tipos. Hoy vamos a hablar de algunas de las variedades importantes. Y ahí viene la pregunta del millón. Profe, ¿y la palabra virus qué significa? La palabra virus significa sustancia venenosa. Mira, sustancia venenosa. Ustedes dirán, pero así le llamaba a mi ex. Bueno, escúchame bien. Dmitry Ivanovsky, un ruso botánico, hizo lo siguiente. Él trabajó en una planta llamada la planta del tabaco, y esta planta comenzó a enfermar, comenzó a tener manchitas poligonales como unos mosaicos blanco-amarillentos, y a la enfermedad de la planta se le llamó mosaico del tabaco, porque afectaba a todas las plantas. En esa época pues se fabricaba mucho lo que son cigarros, y el cigarro en base al tabaco era muy importante para la fábrica. Pero de un momento a otro quebraban y cobraban las fábricas porque apareció esta enfermedad rara, ¿no? Dmitry Ivanovsky fue el primero en darse cuenta que al utilizar una porcelana, había una sustancia ahí que podía pasar venenosa. Ustedes dirán, pero profe, no entiendo cómo es. A ver, te cuento bonito, mira. Vamos a detenernos en esta partecita y vamos a ver lo genial que había sido este señor Dmitry Ivanovsky. Los botánicos de esa época, las plantas que se enfermaban, agarraban y los exprimían. Y ese juguito, esa savia verdosa, lo hacía filtrar. ¿Y lo filtraban dónde? Lo filtraban en una porcelana. Entonces, hasta ese momento, estamos hablando de 1892, ya entrando a 1900, hasta ese momento, se sabía que las bacterias, que los hongos y que los protozoarios no podían pasar los filtros de la porcelana. Entonces, mira qué hicieron acá. Para preguntarse si era una bacteria, si era un parásito, agarraron, exprimieron gran cantidad de hojas y tallos de este tabaco enfermo, y esta savia fue filtrada. Y luego, mira lo que pasó, ¿eh? Agarraron con una jeringa, lo aspiraron y lo inyectaron en otra planta. Y adivina qué se dio cuenta, que las plantas se enfermaban. Entonces, y dijo Dmitry, bueno, esta es una sustancia que puede pasar, y son tan pequeños que puede pasar los poritos de la porcelana. Y es por eso que a Dmitry Ivanovsky se le conoce, ya lo leíste, el padre de la virología. Esta ciencia es una ciencia muy joven realmente. Vamos a repetir, ¿qué cosa es la virología? Recordemos, la virología es la rama de la biología que estudia los virus. ¿Qué personajes históricos tienes que acordarte? A ver, para tu examen. Atentos, atentos, ¿ah? Ve agarrando tu lapicero, ve agarrando tu libreta y vamos con el primer personaje. Aparte de Dmitry Ivanovsky, que es el padre de la virología, aparece Beijerin, que también hace trabajos muy similares a él. Ahí vemos una plantita del tabaco, TMB, que son en inglés las siglas al revés, virus del mosaico del tabaco. ¿Y qué hizo Beijerin? Igual que el señor Dmitry, llegó a la conclusión que este virus era líquido. Pero más tarde esta teoría fue refutada por Wendell Stanley, que mencionaba que el virus era una partícula, y lo demostró, lo pudo cristalizar, y fue un avance importante en la virología.
10 años después, estamos hablando en 1915, Thor descubre el virus que atacaba a las bacterias. Y en ese momento creían que se las comían a las bacterias y por eso le pusieron bacteriófagos, porque el término fago significa comer. Entonces, que se comían a las bacterias. Pero, mira lo que va a pasar, ¿ah? Acá pasa algo muy interesante. Tienes que saber que actualmente los nombres han quedado, o sea, no han cambiado. Ya saben actualmente que esos virus no se comían a las bacterias, sino utilizaban sus mecanismos enzimáticos internos para poder replicarse, hacer copias exactas de él. Ese es un bacteriófago. Mira la forma, está bien interesante. Y te doy como anécdota que la NASA, para mandar su nave a la Luna, el Apolo, esa nave fue inspirada en un bacteriófago en la clase. Ahora vamos a ver quién inventó las vacunas. Bueno, recordemos que el señor Pasteur hizo un acercamiento, pero realmente el que desarrolló la vacuna propiamente dicho, como en la actualidad, es los señores Jonas Salk y Albert Sabin. Y estos dos desarrollaron unas vacunas contra la poliomielitis y fueron inventores del proceso de la vacuna, específicamente para combatir la poliomielitis. El primero, Salk, desarrolló inyectables y el segundo desarrolló a través de gotitas orales, se transformó esa vacuna que era inyectable a oral. En la actualidad todavía se mantiene este tipo de vacuna. Es la única vacuna oral que se administra. De todas las vacunas son inyectables. En el año de 1957, Isaac y Lindemann descubren el interferón. Ustedes me preguntaban, profe, ¿y qué es el interferón? Es una de las armas que tienen los médicos o la medicina para combatir a los virus. Son antivirales de amplio espectro. Significa que este interferón puede atacar a varios tipos de virus. ¿Y cómo lo hace? Interviene en el proceso de replicación. O sea, no altera algunas enzimas donde el virus no puede seguir sacando copias exactas. Continuamos. En el año de 1970, Temin y Baltimore descubrieron la transcriptasa invertasa del virus del sarcoma de Rose. Acuérdate, cuando tú escuches la palabra sarcoma, es cáncer de piel. Y ustedes dirán, profe, ¿y esa palabra media rara, transcriptasa invertasa? Bueno, te cuento. El virus del VIH-Sida tiene esta enzima. ¿Y en qué consiste? Consiste que su ARN viral, cuando está dentro de la célula, lo transforma en ADN y lo puede empalmar, incrustar su código genético y alterar las órdenes de la célula para que luego la célula deje de hacer lo que está haciendo como una fábrica de virus. Así que esto es algo interesante. En el año de 1982, el neurólogo Stanley Prusiner descubre el prión. Te hago recordar que el prión no es un virus, sino es una proteína infecciosa. La enfermedad más común que de repente hayas escuchado sobre priones es la enfermedad de las vacas locas que sucedió en Europa. Es importante mencionar que estos señores reciben el Premio Nobel de Fisiología de Medicina en el año de 1997 por esta proeza. 4 conceptos importantes de los virus. Claras. Primer concepto. Un virus biológico, importante con el apellido. Mayormente nosotros estamos referidos con el término de virus a los virus informáticos, los que están en internet, por bajar música, te bajas los virus, y es lo que estamos relacionados. Pero cuando te dicen virus biológicos son estos tipos de raros, seres muy raros, que atacan a los seres vivos. Se trata de una partícula infecciosa y que este organismo lo único que hace es replicar, saca copia de sí mismo en el interior de la célula. Puede atacar tanto células animales, puede atacar células vegetales e inclusive a bacterias. Es algo increíble, ¿no es cierto? Vamos con el concepto número 2. Una partícula submicroscópica. ¿Cómo es eso? No entiendo, profe. Es que usualmente nosotros tenemos referencia que utilizamos el microscopio para mirar cualquier microorganismo, algo pequeño. Pero en el caso del virus, bueno, no nos sirve mucho ese microscopio que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio. Como son tan pequeños, necesitamos un microscopio especial. Ese microscopio especial tiene un nombre, se llama microscopio electrónico. Y como tiene su nombre, es tan fuerte, tan potente, que los demás microscopios no lo pueden ver, los microscopios comunes. Entonces, como es tan pequeña, solamente los virus se miran con ese microscopio. Hay importante la excepción, de ahí lo digo posteriormente. Luego dicen el concepto. ¿Es una nucleoproteína? Fácil. Es un ácido nucleico rodeado por proteínas. ¿Qué nivel se encuentra? Se encuentra en el nivel macromolecular. Acuérdate, esa es la organización de la materia viva. Continuamos.
Un virus es un biosistema elemental que posee algunas propiedades de seres vivientes, posee un genoma, posee la capacidad de adaptarse a cambios del medio ambiente, significa que va a cambiar su genoma, va a mutar su ADN para poder ser infectivo. ¿Qué significa eso, chicos? Te lo traduzco. Si alguna vez tú has tenido una gripe, después de un tiempo, esa gripe sale y en el ambiente muta, cambia, te puede volver a dar. Tú sabes que las enfermedades virales usualmente dan una sola vez, porque quedan tus anticuerpos en tu cuerpo y ya no te pueden atacar otra vez. Por ejemplo, solamente has tenido una vez la paperas, has tenido solamente a veces un sarampión, porque una vez que te dio, quedó los anticuerpos, que son pequeños proteínas especializadas para bloquear la acción de los virus dentro de las células. Concepto 4. Los virus son microorganismos acelulares y subcelulares. Bueno, deben saber pues que están debajo de la organización de una célula. Es más, ¿no? Son considerados organizaciones supramoleculares heterogéneos. La palabra hetero es diferente, es que porque está formado por dos cosas diferentes, por ácido nucleico y por proteínas usualmente. Y usualmente tienen una capacidad infectiva que penetra en la célula. Esa es una característica interesante. ¿Por qué se le llama supramolecular? Recordemos la organización de la materia. En la organización de la materia, el nivel químico es el segundo nivel. Acuérdense que son 4 niveles: el nivel físico, el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el segundo nivel, el nivel químico, tenemos un subnivel que se llama supramolecular, ya que los virus están en este nivel específicamente porque están conformados por la unión de macromoléculas. Por eso, en el concepto que vemos en la parte de arriba, se le denomina supramolecular. Muy bien, continuamos, chicos. Características de los virus. ¿Qué características tienen los virus? Veamos. No pueden capturar ni almacenar energía, por eso no pueden comer, por eso un virus no respira, por eso usualmente fuera de tu cuerpo, fuera de la célula, es funcionalmente inactivo, se inactiva, no funciona fuera, por motivo por el cual un virus no es considerado un ser vivo, más bien toma prestadas las características funcionales de la célula para poder replicarse. Cuando un virus está fuera del cuerpo, ¿cómo se llama? Muy bien, viriones, así se llama. Ya, entonces, te dio la gripe el día de hoy. Mañana, bueno, pasó la gripe, 1 semana, 2 semanas, 3, y te vuelve a dar, te puede dar el mismo tipo de gripe, pero este virus ha mutado, ha cambiado. Cuando cambia y que pertenece a la misma familia, se le conoce con el nombre de cuasiespecies. Y ahora llegamos a esta característica. Son ultramicroscópicos. Usualmente un virus no se puede ver con un microscopio normal y es debido a su tamaño. Es mucho más pequeño que las células y que las bacterias. Varía entre 20 a 300 nanómetros. Acuérdate que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Y aún con poderosos microscopios no se le puede distinguir claramente. Usualmente para poderlo determinar utilizan el microscopio electrónico. Ahora, voy a mencionarte con respecto a esta característica cuáles son los virus más pequeños. Los virus más pequeños son considerados 2 grupos. Los poliovirus, el virus de la polio, por ejemplo, es uno de los más pequeños y tiene un aproximado de 20 nanómetros. Ahí observamos en la imagen que provoca la poliovirus, que provoca la poliomielitis, está dentro de la familia de los Picornaviridae, el género enterovirus del grupo 4 y usualmente es un virus con ARN monocateriano positivo. Yo sé que en este momento no me entenderás qué significa monocateriano, pero ya posteriormente lo voy a explicar más detalladamente. Luego tenemos los bacteriófagos. El llamado bacteriófago FIX174, un bacteriófago que tiene muy pequeña cantidad de ADN específicamente. Se han identificado 11 genes en ellos, conformado por un solo cromosoma y tiene una topografía circular. Usualmente este tipo de bacteriófago infecta a la Escherichia coli. No te olvides que la clasificación está dentro de los microvirus y, bueno, que tiene un virus ADNSS. Voy a mencionarte algo interesante. Para que tengas una idea, ¿cuántos virus de la polio, porque hemos mencionado el poliovirus, puede entrar en un punto 50.000 virus de la polio? Para que veas qué tan pequeño es. Continuamos. Pero así como hay virus pequeños, ¿cuáles son los virus titánicos? Considerado el virus más grande que actualmente se conoce es el virus de la viruela, llamada variola virus. Es uno de los más grandes y mide aproximadamente más de 300 nanómetros. Incluso puede verse con el microscopio óptico. Es importante mencionarte
que este pertenece a la familia Aerofoxviridae y además tiene ADN bicateriano. Y la curiosidad que debemos saber que este virus o este postvirus son los únicos entre los virus de ADN que se replican en el citoplasma de la célula en lugar del núcleo. Que los virus hay de dos tipos, hay de ADN y de ARN. Usualmente los de ARN se replican o sacan copias a nivel del citoplasma y los de ADN utilizan el núcleo y ahí es donde se van a replicar. Pero este tipo de virus, a pesar de ser ADN, no se replica dentro del núcleo, sino se llega a replicar en el citoplasma, específicamente utilizando como fábricas de código genético al ADN de las mitocondrias. La viruela fue erradicada oficialmente en el año de 1980 y es la primera enfermedad viral combatida a escala mundial. Ese es un dato muy, muy trascendental. Ahora, vamos a continuar. Son parásitos celulares obligados. Requieren necesariamente de una célula huésped para poder multiplicarse o replicarse dentro de ella. Entonces, no le queda otra a un virus en parasitar la célula, si no, no puede replicarse. En otras palabras, se considera por ello parásito obligado. Cuando un virus está en la fase extracelular, usualmente no tiene ninguna actividad fisiológica, por lo cual no requiere sintetizar ni proteínas ni utilizar energía. Son consideradas estructuras inertes. A esto se le denominan viriones. Los viriones usualmente son cristalizables y entran en un periodo de latencia cuando no tienen los medios adecuados. No te olvides que un virión se denomina cuando morfológicamente está completo y tiene capacidad infectiva. Son altamente mutantes. El material genético de los virus, como de cualquier organismo, están sujetos a cambios o modificaciones inducidas al azar. Este cambio en los virus es relativamente frecuente y esto provoca que exista cada vez virus más variables. Como hemos mencionado anteriormente en el PowerPoint anterior, a eso se le denominan cuasiespecies. Son sensibles, se inactivan y se destabilizan y pierden su capacidad infectiva. ¿Con quién? Con el calor, con el jabón, el alcohol y los detergentes. También hay que mencionar los pH extremos. Cuando el virus está frente a un pH extremo, no es un medio adecuado para son medios inhóspitos. Por eso un jugo de limón tanto ayuda, hace que tu garganta sea un ambiente inhóspito para lo que es específicamente este tipo de virus. Un dato interesante, miren la crema dental que tiene pH alcalino, e inclusive la lejía que la mamá tanto utiliza con pH alcalino ya extremo, todos ellos son medios inhóspitos. El jabón importante en lavarse las manos, porque aparte de lo que es desintegrar la capa externa lipídica que tiene, y lo va a inhabilitar o inactivar, este jabón provoca un medio alcalino extremo y esto también es inhóspito para los virus. Entonces, este cuadrito es un cuadro bien interesante que quisiera que lo analices posteriormente en casa. Continuamos. Son específicos según la especie que ataca. Tú debes saber que usualmente un virus ataca a especies específicas. Si un perrito se enferma por una enfermedad viral, este no le puede contagiar a otro animal de una especie diferente. Idénticamente, si el humano estuviera presente y el humano estuviera gripado, su gripe no le pasa a los animales. ¿Por qué? Porque los virus tienen esta especificidad. Los antibióticos no tienen efecto sobre los virus. Usualmente se han desarrollado medicamentos antivirales para el tratamiento de infecciones. Importante, ¿qué debes recordar de todas las características que acabo de mencionar? Primero, son parásitos obligados intracelulares. Segundo, son agentes infecciosos ultramicroscópicos. Necesitas un microscopio electrónico para verlo. Tercero, son altamente mutantes. Van cambiando de tal manera que una gripe que te ha dado en 3 meses puede volverte a atacar porque ha mutado. Atraviesan los filtros, como te expliqué al inicio de la clase, son termolábiles porque la temperatura los va a afectar, son muy específicos, solamente atacan a especies determinadas. Los antibióticos no tienen ningún efecto. Usualmente los antibióticos están hechos para matar bacterias, más no virus. Y la única forma de prevenir las infecciones virales son las vacunas.
Vamos a hablar, chicos, ahora con respecto a su estructura. Con respecto a su estructura, tenemos que mencionar que los virus tienen una estructura simple. ¿Qué cosa contiene un virus? Un virus contiene ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, nunca los dos juntos, y ese que va a formar el genoma viral. Y usualmente se ubica en la parte central. A esto se conoce como core. Luego tenemos la cápside, que es la cubierta proteica que rodea al ácido nucleico y está formada por numerosas copias de proteínas llamadas caxómeros. Observe el gráfico, cada esfera se llama caxómero, la agrupación del total se denomina cápside e internamente está el ácido nucleico. Debes saber que la unión del ácido nucleico más la cápside forma la nucleocápside. Además, existe un grupo de virus que tienen una envoltura adicional. A estos virus, esta envoltura solamente lo presentan los virus cubiertos, que usualmente son más patógenos. Vamos a mencionar en el siguiente slide. Vamos a mencionar con respecto a esta envoltura. Usualmente, como había mencionado anteriormente, solo presentan los virus cubiertos y están constituidos por lipoproteínas de origen celular. Puede ser de la carioteca o de la membrana celular en la que usualmente han estado los virus. O sea, en otras palabras, esta envoltura no le pertenece al virus. Han sido arrancados de la célula que han parasitado. Y esta envoltura puede venir de la membrana nuclear o llamado carioteca o de la membrana celular propiamente dicho. Además, se van a insertar unas glucoproteínas, como vemos en el gráfico, que son característicos de estos virus. Acá tenemos algunos ejemplos de virus con envolturas, por ejemplo, el herpes virus que causa el herpes, el virus de la gripe, el virus del SIDA, etc. Con respecto al mecanismo de protección que hace esta envoltura del genoma, ¿contra quién? Contra acción de las nucleasas bacterianas o tisulares. También provoca una afinidad con receptores celulares, participando de la absorción y penetración del virus a las células huésped. Esta afinidad selectiva sería la que determine el tropismo del virus por determinados tejidos, que vamos a hablar posteriormente sobre la clasificación de estos tropismos. Posee además capacidad antigénica. ¿Qué significa? Que induce a un huésped inmunocompetente a una respuesta inmune, mediada fundamentalmente por anticuerpos neutralizantes. Vamos a hablar ahora del genoma viral. Vamos a hacer un pequeño resumen, rapidito, nomás. Según su contenido de su ácido nucleico puede ser o ADN o ARN. Esta a su vez, el ADN de cadena simple, el ADN es negativo cuando estás en forma antihoraria y el ADN es positivo cuando tiene la vuelta en forma horaria. Cuando tiene doble cadena, que si te das cuenta, ese es el segundo tipo, lo vemos en el gráfico. Luego tenemos los ADN circulares muy comunes en las bacterias y usualmente esta puede ser de una cadena simple o una de doble cadena. Con respecto a los virus que contienen ARN, son aquellos que pueden tener tres niveles. Los de cadena simple, como vemos en la estructura, los de cadena doble, y también los que tienen doble cadena segmentada propiamente dicho. Pasamos de esta estructura del genoma viral a mencionar un dato adicional. ¿Qué cosa? Usualmente, como debes saber, que los virus carecen de un sistema enzimático. ¿Por qué? Porque estos no tienen metabolismo propio, motivo por el cual no necesitan tanto este sistema enzimático como las células que son seres vivos. Pero algunos virus sí poseen enzimas rudimentarias e inactivas, como en el caso del gráfico. ¿De qué estamos viendo? Estamos viendo de un virión del VIH-Sida. La envoltura, vemos receptores. ¿Para qué sirve el PG120 y el PG41? Que son los proteoglicanos 120, peso Dalton, y el proteoglicano 41, peso Dalton. Específicamente sirven para acoplarse y fusionarse a la membrana celular. Una vez que se ha acoplado, se incorpora el código genético, el core del VIH dentro de la célula. Luego aparece una enzima. Por esto menciono este ejemplo, porque tiene esta enzima rudimentaria llamada transcriptasa invertasa. ¿Qué es lo que hace? Usualmente esta enzima transforma el ARN viral en ADN viral. Esa es la función. Una vez que ha sido transformado, sucede el proceso de integración
gracias a otra enzima llamada integrasa. Este proceso de integración hace que el ADN viral, ya transformado, se incorpore en el código genético del ADN de la célula hospedadora y comienza a dar cambios de información. Los nuevos cambios de información o de orden específicamente. Luego sucede el proceso de transcripción, formar nuevo ARN mensajero. El ARN mensajero llega al citoplasma y por intervención de ribosomas y la proteasa que vemos ahí, se sintetiza proteínas. A este proceso es la segunda etapa llamada traducción y comienza a elaborarse nuevos taxómeros y nuevas estructuras virales y luego procede al proceso de ensamblaje y posteriormente salida de estos viriones, ¿no? Cuando sale fuera se llama virión. Chicos, es importante mencionarte que todo proceso que recurra a la transformación de ARN en ADN viral se conoce a esos virus como retrovirus. Continuamos. Observamos la estructura del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, que está dentro de la familia coronavirus. Veamos esta estructura. Vemos un virus sin cortar, entero, íntegro, y otro al costadito. Es el mismo virus, pero cortado a la mitad, para ver su estructura interna. Vamos a observar que tiene ¿cuántas proteínas? A ver, acá está Mosca, mi alumno, ya me contestó en el chat. Hay 4 proteínas, profesor. Correcto, 4 proteínas. De las cuales 3 son externas y 1 es interna. Las 3 externas son importantes. La proteína S, profe, ¿por qué se llama S? Ah, lo pusieron así porque parecía una espiga. Y viene en inglés spike, que significa espiga, ¿no? Y, bueno, permite acoplarse a una célula humana. La célula E, que si te vas a dar cuenta, es como más pequeñito que la espiga. Ahí lo observas, ¿no? Ahí se nota, es mucho más pequeñito, ahí sobresale como un botoncito. Y ahí viene de envoltura, en inglés, y que usualmente también ayuda a infectar a otras células. Y la M, que es la estructura de la membrana propiamente dicho, usualmente es glicoproteica, y con una envoltura, y que esta membrana glicoproteica va a proteger el material genético. Y acá viene el del millón, ¿ah? Acá viene la pregunta del millón. Presta atención, mira, acá la parte más interesante está acá. Mira, mira. Presta atención, mira, mira. Proteína N. La proteína N se le llama así. ¿Te acuerdas que te dije que el término que utilizan son nucleocápside o nucleoproteínas? Bueno, ahí está, nucleocápside. N de núcleo. Específicamente, es una proteína que va a enrollar el ARN. Profe, yo veo ahí un signo positivo. Sí, mira, qué observador que eres, ¿ah? El signo positivo es porque va a enrollarlo en forma en sentido horario, en forma de las agujas del reloj. Y cuando es negativo, cuando lo enrolla en sentido antihorario. Es interesante esta proteína N porque va a enrollar de tal manera, ¿a qué parece? Parece a un cordón de un teléfono antiguo, ¿sí o no? Sí, pues. ¿Y por qué crees que tiene esa estructura? Porque el ARN del SARS-CoV-2 se caracteriza por ser el ARN más largo que de todos los rinovirus. Profe, ¿y qué significa rinovirus? Ay, caramba. Los rinovirus son todo el grupo de virus que tienen ARN en su estructura. Así de simple, mira. Entonces, ya te he explicado prácticamente la estructura interna. ¿Y no crees que me he olvidado de algo? No me he olvidado. Ahí está en la parte de abajo. El tamaño del virus. Esto también es pregunta clave en los exámenes. ¿Cuánto mide el virus que provoca la enfermedad de COVID-19? La respuesta, de 80 a 160 nanómetros. ¿Cómo se llama la familia? La familia se llama coronavirus. Mira, qué interesante. Ahora, chicos, viene lo que te había mencionado anteriormente. Acá viene el plus, acá viene el agregado. ¿Y cuál es el agregado? ¿Cómo se llama la enfermedad y cómo se llama el virus? La enfermedad se llama COVID-19. ¿Y el virus cómo se llama? SARS-CoV-2. Profe, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra COVID-19? Ah, mira, qué curioso. COVID-19 significa de las letras COVID, que es coronavirus, y la D, en inglés, que significa enfermedad.
de ese término en inglés. Bueno, acá no somos tan especialistas en inglés, pero ahí estamos que nos esforzamos. Y el 19 es que el último día del año pasado, o sea, el 31 de diciembre, fue descubierto este virus. Y es por eso que le pusieron COVID-19. Profe, ¿y el virus por qué le pusieron SARS? Ah, ahí viene más cosas en inglés. SARS tiene todos esos nombres en inglés que ves, que significa síndrome respiratorio agudo grave. El SARS es un síndrome respiratorio agudo grave. Profe, ¿qué significa síndrome? Caramba, estos alumnos. Muy bien, me parece muy bien que tengan esa sed de aprendizaje. Síndrome es toda enfermedad que no se sabe su causa. ¿Te acuerdas del SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, cuando salió la enfermedad, los médicos no sabían quién lo causaba. Entonces, si imagínate que un médico esté en consulta y de un momento a otro viene su paciente con unas manchas anaranjadas, cuadradas, y ve su libro de medicina y no sabe qué hacer porque no sabe qué enfermedad es una enfermedad nueva. Los médicos solucionan a ese problema y le ponen síndrome. Y le podríamos decir, por ejemplo, para ese caso, un caso chistoso, tener manchas de color anaranjadas cuadradas, síndrome de las manchas cuadradas anaranjadas. Entonces, acá le han puesto síndrome respiratorio porque ataca los pulmones, agudo, una enfermedad aguda es aquel que se desarrolla rápidamente. Las gripes, los resfríos son rápidos, desde un momento a otro. En la mañana estás bien, en la tarde estás mal. Y lo contrario son las enfermedades crónicas, son a largo tiempo. Por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, la tuberculosis es una enfermedad crónica, el asma es una enfermedad crónica. Todas esas enfermedades que duran mucho tiempo para recién aparecer, eso se llaman crónicas. Y luego dice en inglés severo o grave en castellano, lo han traducido como grave, porque es casi fulminante. La palabra co viene de coronavirus y dos de segundo tipo. Continuamos. Criterio de clasificación. Para nosotros hablar sobre criterio de clasificación de los virus, es importante hacerte recordar que los virus no se clasifican en ninguno de los 5 reinos propuestos por Robert Wereker, debido a que no tienen organización celular y utilizan los procesos de las células hospedadoras para su replicación. Tampoco se ubican en ninguno de los 3 dominios propuestos por Woese. En 1966 se creó el Comité Internacional para la Taxonomía de Virus, el cual propuso un sistema universal de clasificación viral. El sistema utiliza una serie de taxones, como se indica a continuación. Orden, usualmente la terminación se llama virales, familia, viridae, subfamilia, virinae, género, virus y especie, el que se indique. La forma de clasificar los virus tiene varios criterios. Vamos a ver 3 criterios importantes. Según la característica del virión, según la característica del ácido nucleico y según los organismos que invaden. Según la característica del virión, puede ser según su simetría o forma, según su tamaño, si son sensibles o no a los solventes orgánicos, por presentar o no envoltura, y de acuerdo al sitio de replicación, si lo hace en el citoplasma o en el núcleo. 2. Las características del ácido nucleico. Es de acuerdo al número de moléculas, de acuerdo al tipo de ácido nucleico. A los de ADN se llama desoxirribovirus y a los de ARN se llama ribovirus. Según a una disposición de una o doble disposición de la cadena, si esta cadena es lineal o circular, si tiene polaridad en la cadena, si es positiva o negativa, o de acuerdo a su peso molecular. El tercer criterio es de acuerdo al organismo que invade. Se divide en organismos que atacan y por el órgano o célula que invada. En esta clase vamos a tomar 3 tipos de criterios. Según la simetría o forma, según su tipo de ácido nucleico y según el organismo que invade. Comenzamos. Entonces, de acuerdo a su simetría y de acuerdo al tipo de ácido nucleico. De acuerdo a su simetría tenemos que se divide en 4 grupos interesantes. La simetría helicoidal, la simetría icosaédrica y la simetría compleja y asimétrica. Vamos a hablar de la simetría helicoidal. La simetría helicoidal, el nucleocápside es usualmente tubuliforme, en forma espiral. Tenemos como ejemplo el virus del mosaico del tabaco. Se parece mucho a una escalera en caracol. De lejos, observemos la imagen inferior,
y me parece como si fueran sorbetes alargados, característica de esta simetría helicoidal. Ahora vamos a hablar de la simetría icosaédrica. Usualmente, los taxómeros forman caras y se disponen como un poliedro. En este caso tenemos el icosaedro, que es un polígono de 20 caras. Acá tenemos, por ejemplo, los adenovirus, el virus del herpes, el virus de la poliomielitis. En la imagen observamos el virus de la poliomielitis. Ahora vamos a mencionar la simetría compleja. La simetría compleja se caracteriza porque presenta las dos simetrías anteriores mezcladas. Presenta una simetría icosaédrica que forma la cabeza y una simetría helicoidal que forma la cola. Usualmente acá tenemos los bacteriófagos, ahí en la parte de abajo vemos un bacteriófago T4. Posteriormente observamos a los virus asimétricos. Estos no tienen muy bien definida su simetría, como por ejemplo el virus de la viruela o llamada variola virus. Continuamos, chicos. Observamos un bacteriófago importante, su cabeza, su cuello, su cola, su placa basal. Vamos a ver de acuerdo a su contenido genético. Los virus se van a clasificar en dos grupos. Los que tienen ADN, o en castellano, ácido desoxirribonucleico, y los que tienen ARN, ácido ribonucleico. Los que tienen ADN van a tener los que tienen simetría icosaédrica, como en el caso de los parvovirus. Bueno, ahí dice, profe, ahí dice parvoviridae. Bueno, no vamos a ser tan técnicos en términos general, que lo utilizan mayormente como vocabulario general. Pero el término correcto sería parvoviridae. Pero para esta clase, a todo iridae lo transformamos en virus. Mira, presta atención. Los parvovirus son ejemplos. Tenemos el parvovirus B19 que ataca humanos. Y hay otro parvovirus canino, que de repente sí has escuchado, la distemper. La distemper canina, si tú te has comprado tu perrito fino y no lo cuidas, porque esos perritos hay que cuidarlos mucho, no hay que dejarlo que salgan a la calle, sale a la calle y ya rapidito lo contagian de la distemper canino. Viene así tambaleándose, botando espuma y luego convulsiona. Sí, ese es el distemper. También es el virus que lo causa la distemper, es el parvovirus canino. Mira. ¿Quién no les ha dado paperas? Yo no sé, de repente no te da papera, ten cuidado, porque en adulto es mucho más peligroso. De aquí te cuento por qué. En otra clase te voy a contar por qué. Los virus que provocan la papera se llaman virus papiloma humano y se conoce con el nombre de papovavirus. Mira qué bonito, ¿no? Papovavirus. Y te cuento, ¿no? Las infecciones respiratorias tienen varios grupos. O sea, en otras palabras, son diferentes tipos de virus, pero que provocan resfriados, gripes, la influenza. Acá tenemos los adenovirus, infecciones respiratorias. La hepatitis B, pregunta de examen, porque hay hepatitis A, hay hepatitis B y hay hepatitis C. Acuérdate de lo que te voy a decir, toma apunte. La hepatitis A y la hepatitis C son con ARN. Solamente la hepatitis B es ADN en su estructura y se clasifica como hepacnavirus. Qué interesante ese nombre. Luego tenemos el herpes, sí, es una enfermedad que, bueno, se contagia con el beso, así que tengan cuidado, chicas, ¿eh? Eso de estar besando tantos sapos para que se vuelvan príncipes no conviene por el herpes virus. Y el virus de la viruela, voy a hablar de este virus interesantísimo, ¿no? La viruela, ¿alguna vez has escuchado en este momento la viruela? No, ya no escuchas ya. ¿Por qué? Pues no te cuento. Está erradicada en el planeta, ya no hay viruela. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron? Pues mira, es fácil. Debes saber que se hizo una gran campaña mundial de vacunación. Fue algo titánico ese esfuerzo. Y se desapareció, erradicó la viruela. Por supuesto que solamente hay 2 muestras de reserva en estado de criogenia, o sea, en congelamiento, en Estados Unidos y en la, ex Unión Soviética, actualmente Rusia. Son los únicos que tienen 2 muestras de, ustedes dirán, pero profe, ¿y por qué no lo eliminan? Es que hay leyes, aunque no lo crean. No podemos erradicar a cualquier forma o estructura de vida. El humano no tiene derecho a hacer eso. Por eso son conservados en criogenia. Si no sabían, ponte a investigar y vas a ver. Luego vamos a ver en qué grupo está la viruela en los postvirus. Mira qué interesante. Mira la estructura, la forma que tiene. Ahora pasamos a los virus de ARN. Es importante mencionar que esto es lo que más viene en pregunta de examen. ¿Qué te viene? Te va a venir. Lo que ha venido es
¿Cuál es el contenido genético del VIH-Sida? La respuesta, ahí lo vemos, es un retrovirus, ya lo viste, está de simetría icosaédrica y va a contener ARN. ¿Te acuerdas que había dicho la hepatitis A y la hepatitis C? Aparecieron acá, mira. La hepatitis A dentro del grupo de los picornavirus y la hepatitis C dentro del grupo de los flavivirus. Mientras que las diarreas, a ver, ten cuidado con comer en la calle. Acuérdate, a veces por economizar, comes tu ceviche de 50 céntimos donde la tía veneno y sales con diarrea. ¿Cómo se llaman estos virus que provocan diarrea? Se llaman calicivirus, se caracterizan por procesos diarreicos cuando comes en la calle, no hay una higiene adecuada. Luego aparece la rubiola con los togavirus y otras diarreas más con los reovirus. Entonces, si te vas a dar cuenta, no solamente las enfermedades respiratorias, sino también los procesos de diarreas, o conocido como EDA, enfermedad diarreica aguda, son las que van a provocar varios tipos de virus. Luego, ¿qué tenemos? Simetría helicoidal. En la simetría aparece la paperas, el sarampión, los paramyxovirus. En el caso de la rabia, el rhabdovirus, resfriado común, el coronavirus, los virus del ébola, el filovirus, y virus de la gripe, ortomyxovirus. Y vamos a parar acá. Acá está. ¿Por qué crees que le pusieron el nombre? Por la coronita. Cuando lo vieron por primera vez, parecía que tenían una coronita con puntitas y por eso le pusieron coronavirus. Vamos a ampliar el tema. A ver, vamos con este PowerPoint. Hablemos que los coronavirus tienen su familia. Así como tú tienes tu familia, los coronavirus también tienen su familia. Pues. Está los alfa coronavirus, están los beta coronavirus, están los gamma coronavirus, están los delta coronavirus, y ya te diste cuenta de algo, ¿no? ¿Por qué crees que he puesto un círculo ahí? Ah, porque ahorita voy a hablar del COVID-19. Así que, ¿dónde crees que está el COVID-19? ¿Dentro de qué grupo de familia está? Dentro de los beta coronavirus. Muy bien, qué inteligente este muchacho, ¿eh? Cada vez estamos mejor. Te cuento, los beta coronavirus tenemos dos variedades, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 es una enfermedad, bueno, también tiene el mismo significado, no vayan a creer que ha cambiado acá la cosa, la enfermedad también se llama SARS, y tiene que ver con lo que es el padecimiento de enfermedades respiratorias agudas, graves. Y el SARS-CoV-2 le han puesto COVID. Si te das cuenta, mira el nombre del virus y mira el nombre de la enfermedad. Ah, cuidado que caigas en las preguntas de examen, ¿ah? Hay que aclarar esto. De acuerdo a la especie que infectan, por lo común atacan a especies específicas. Por ejemplo, los virus que atacan a los animales se llaman zoófagos. Los virus que atacan a las plantas se llaman fitófagos. Es importante recalcar que un virus que ataca a un animalito no le puede contagiar a otro animal. Eso yo lo mencioné en la parte anterior. Los virus que atacan a las bacterias se llaman bacteriófagos y los virus que atacan a los hongos se llaman micófagos. ¿Muy bien? ¿Te das cuenta que los virus atacan a todos? No hay nadie que se quede sin ser atacado. La clasificación de los virus de acuerdo a qué órgano y qué célula específica ataca es: los que atacan la piel se llaman virus dermatrópicos. Ejemplo, la varicela, el sarampión. Los que atacan al sistema nervioso se llaman virus neurotrópicos. Ejemplo, la rabia y la poliomielitis. Los virus que atacan las vísceras se llaman viscerotrópicos. Ejemplo, la hepatitis, cuando ataca el hígado y lo inflama. Los virus que atacan a las glándulas son llamados virus adenotrópicos. Ejemplo, la parotiditis, como las paperas. Los virus que atacan la sangre se llaman hemotrópicos. Ejemplo, el dengue. Los virus que atacan el pulmón son los llamados virus neumotrópicos, ejemplo, la neumonía y el COVID-19. Los virus que atacan las defensas son llamados virus linfotrópicos o también conocidos como inmunotrópicos, ejemplo, el VIH-Sida. Y los virus pantotrópicos son aquellos que van a atacar a varias células diferentes a la vez de forma generalizada, ejemplo, la enfermedad de Epstein y Barr. Vamos a hablar de los ciclos replicativos de los virus. Estos pueden ser de dos tipos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Vamos a hablar del ciclo lítico. Este proceso necesita de una célula hospedadora que facilite materia y energía al virus para realizar sus nuevos ácidos nucleicos y sus taxómeros respectivamente. Este ciclo presenta las siguientes fases. Fase 1, etapa 1,
fijación o absorción, observamos cómo el bacteriófago utiliza los receptores de las bacterias para poder fijarse. Etapa 2. La etapa 2, llamado penetración e importación. A manera como si fuera un taladro, va a perforar la membrana bacteriana y la pared bacteriana y va a ingresar su genoma viral. Es importante mencionarte que la parte externa del virus queda fuera. Esto es en este caso. Existen virus que sí entran totalmente a la célula, como el caso del sarampión, como el caso del SIDA, que usualmente forma un tipo de endocitosis y de esta manera ingresa. Vamos a continuar con la etapa 3. En la etapa 3 comienza a sacar copias exactas del ácido nucleico, hay una síntesis de caxómeros y hay un ensamblaje de los nuevos virus. Es importante mencionarte que en la etapa 6 ellos van a liberar una enzima que pueden romper o degradar la pared bacteriana y la membrana bacteriana y comienzan a liberar los nuevos virus. Nota, los virus para replicarse destruyen la célula hospedadora. Acción de destruir, aparece el término lisis, como ya sabes, de ahí viene el término lítico. Lítico es porque rompen, destruyen. A estos virus que destruyen a la célula son considerados virus virulentos. Ustedes dirán, pero profesor, no entiendo. Los virus virulentos, sí, así se le llama. Para poder esclarecer qué es un virus virulento, está relacionado con la muerte. Los virus no virulentos no te matan. Una gripe no te mata. Usualmente esos virus son patológicos, te provocan enfermedad, mas no te matan. Pero el VIH-Sida sí te mata, el ébola te mata. Estas enfermedades virales que provocan la muerte se conocen como virus virulentos. Aclarado el tema, continuamos. Ciclo lisogénico. Algunos virus, en lugar de iniciar un ciclo lítico, incorporan su ácido nucleico en el ADN celular. A esto se le denomina lisogenia, de ahí viene el nombre. Y se multiplican, o sea, en otras palabras, se replican con la replicación del ADN celular. A estos virus se le conoce como prófagos o provirus. El virus permanece en estado latente en todas las células infectadas hasta que se produzca un estímulo capaz de despertar a los prófagos, que iniciarán su ciclo lítico. Un ejemplo de este ciclo lisogénico es el VIH-Sida. Etapas. ¿Qué etapas tenemos? Hay 4 etapas definidas: absorción, penetración, integración o lisogenia y multiplicación. Que quede claro que después que termina su etapa de multiplicación, el virus pasa a la etapa del ciclo lítico o a la etapa lítica. En otras palabras, es un estado muy interesante donde los virus van a aprovechar el mecanismo de división de la célula. ¿Para qué? Para poder obtener mayor cantidad de virus. Nota, el virus para reproducirse no destruye la célula hospedadora o lisis, como era en el caso anterior. A estos virus se le llaman virus templados o atenuados o prófagos. Continuamos. Observamos en el gráfico cómo se integra el código genético del virus. Es importante mencionar que acá hay 2 etapas, ¿no? La A, que es el ciclo lítico, y el B, es el ciclo lisogénico. Entonces, ¿qué observamos? Existe la primera etapa, como habíamos mencionado, hay la etapa de absorción, luego tenemos la etapa de penetración, y hasta ahí es idéntico al ciclo lítico. A partir de ahora, el código genético viral se incorpora al código genético bacteriano y pasa a un estado latente. Significa que el virus se inactiva y hace que la célula siga su vida. La célula, en este caso una bacteria, comienza a dividirse. Se divide, se divide, se divide, se divide. Una bacteria cada 30 minutos se divide. Imagínate en 2 días cuántas bacterias obtienes. Estamos hablando de una división casi exponencial. Entonces, de un momento a otro, por un factor externo, por ejemplo, podría ser la radiación ultravioleta, activa el virus. Por el ciclo lítico puedes obtener cientos de virus. Pero si va por el ciclo lisogénico, y si sabemos que en 2 días una bacteria puede dividirse y obtener miles de bacterias, imagínate de cada bacteria donde sale un nuevo, por si activa su ciclo lítico. Entonces, este es el ciclo más interesante que hay.
Muy bien, chicos. Hemos terminado la parte de la clase, la parte de la teoría. Vamos con la parte de la evaluación. Vas a tener unos 15 segundos para pensar. No tengo un reloj a la mano, pero posiblemente posteriormente con la tecnología le pongamos el TikTok. 15 segundos. Primera pregunta. Atentos a tu evaluación. Pregunta 1. Te lo leo, ¿ya? Mencione usted cuál es el nombre del virus que causa la enfermedad de COVID-19. Ahí están tus alternativas, lo puedes ver. Tú eres un chico inteligente y yo sé cuál vas a marcar. En un papelito aparte voy marcando la clave correcta de la pregunta 1. Solamente con el número y la clave, nada más. Continuamos. Pregunta número 2. ¿Qué significa COVID-19? Cuidado, lee bien. Lo único que te digo es que leas bien, que te puede haber una sorpresa ahí. Esfuérzate. Están pasando ya 10 segundos. Acuérdate, son 15 segundos por cada ítem. Bueno, ya, te voy a dar unos segundos más, no te preocupes. No estamos desesperados el día de hoy. Bacán. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Ya lo apuntaste? Muy bien, genial. Adelante. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3. El tamaño del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 aproximadamente, ¿de qué tamaño es? Lo mencionamos en clase, ¿te acuerdas? Pero tú eres un genio, tú eres un campeón. Yo sé que vas a marcar la alternativa correcta. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta 4. Según la estructura de su ácido nucleico del virus del SARS-CoV-2, podemos afirmar que, a ver si te acuerdas un poquito de la estructura del ácido nucleico de este virus. Vamos a pasar el tiempo, estamos esperando que pase los 15 segundos. Bueno, voy a aumentarle más porque está un poco largo para leer cada uno. Vamos con la última pregunta. Ya nos despedimos, chicos. Ya estamos sobre el top. Vamos con la última pregunta. El ácido nucleico del virus SARS-CoV-2 se pliega en forma helicoidal gracias a una proteína. ¿Cómo se llama la proteína que enrolla? ¿Te acuerdas que te había mencionado que parecía un cable de teléfono antiguo? Ya. ¿Cuál es la proteína? ¿Cuál crees que es la proteína? Entonces, en este momento, te invito a que mandes en el chat, mandes las claves con tu nombre, ponle enter y mándalo de una vez. Mándalo. Yo ya te he dado las indicaciones al inicio de la clase cómo debes manejar esta parte de la evaluación. Te voy a dar unos 10 segundos para que mandes, porque luego van a aparecer las respuestas. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Fue una clase rápida, una clase dinámica. Copia las claves para que quede para tu banco desarrollado. Copia bien las claves. Ahí está, qué bonito. Qué bonito es aprender, ¿no es cierto? El día de hoy nos hemos reunido, no te olvides, te hago recordar que hay que cumplir las medidas de tu cuarentena. La única forma que podemos salir de esta pandemia que nos está atacando. Ha sido un gusto realmente, chicos, haber compartido este momento con ustedes. Nos vemos para la próxima clase respecto al curso. Éxitos y que tener mucho cuidado con su salud. Bye, bye. Hasta pronto.